Próxima entrevista, Galo Cabanilla es nuestro próximo invitado. Él es principal director de la plataforma Piensa Ecuador y hemos venido platicando estas semanas sobre la necesidad de plantear un cambio. Y ahora planteamos, Galo, que podamos platicar sobre el tema de corrupción. ¿Cómo generar? ¿Por dónde debemos irnos? Estamos sinceramente repugnados del tema de corrupción y más en este ámbito, en el tema de la pandemia, cuando hay tanta necesidad por parte de la población. No es la primera vez, ya el Fondo de Solidaridad en el terremoto del año 2016 también se le metió la mano. Y entonces, ¿qué hacer? Nos preguntamos es cómo resetear. Hablábamos esta mañana con la asambleísta Cristina Reyes, ¿cómo reseteamos a la sociedad? ¿Por dónde tenemos que irnos para extirpar definitivamente, para hacerle frente a esa corrupción? Que hay mucho discurso al respecto, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Galo, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Mire, es hora de decir basta, pero no en aislado. Es tiempo de sumar voces, de sumar indignación, de sumar voluntades, de engrosar filas para que los gritos de cambio retumben con fuerza en los tímpanos de estos sordos que ocultos detrás del poder traicionan las ilusiones del pueblo. Es tiempo de hacer sentir el poder de la gente en un acumulado de fuerzas que hagan llegar ese clamor desesperado que reclama el fin del latrocinio, de las componendas, de los manejos oscuros de las empresas del Estado, de las empresas públicas, etc. Es tiempo de hacer un frente común que sume voluntades y enfrente de manera decidida, franca, valiente a los mismos de siempre, que solaparon o han sido parte directa o indirecta de la destrucción de la esperanza de nuestra gente. No es momento de cálculos ligeros o de posturas inútiles. Muy probablemente los diferentes grupos no vamos a coincidir en todo alrededor de nuestras particularidades, de nuestras visiones políticas, pero sí es claro que todos los que queremos el bienestar de la gente vamos a poner por delante esa visión, ese objetivo, y por eso es que llamamos desde Piensa Ecuador a una unidad de fuerzas cohesionadas que vengan desde distintas vertientes y que estén dispuestas a rescatar el futuro de nuestro país. Ahora, esa es la visión que tenemos. Galo, cuando usted dice, llamamos a sumarnos, llamarnos a involucrarnos, ¿desde qué punto de vista? Desde el tema político, estamos en un calendario electoral. ¿Tiene que ser desde lo político lo que tengamos que hacer? Es que tenemos que hacer sentir el poder de la gente y la única forma es llegando al poder. Hoy ya se viene una lid electoral. Está terminando afortunadamente este nefasto gobierno, pero aun cuando termine, continúan estas taras del pasado que usted mencionaba, porque se hablaba antes del Fondo de Solidaridad, luego se ha venido hablando de los problemas del IES, como bien mencionaba este medio de comunicación en la entrevista anterior, con todo ese abuso que hemos sentido los ciudadanos por un mal servicio en la seguridad social y esa falta de autonomía que tiene el IES. Ahora el latrocinio que se ve en los hospitales, en los otros casos que han sido denunciados para financiar campañas digamos, campañas políticas, campañas para la consulta popular, etcétera. Entonces, estamos hablando realmente de una situación en la que los actores políticos son descalificados. ¿De dónde provienen esos actores políticos? De los partidos políticos tradicionales, de los líderes que han estado tradicionalmente en el poder. A esos líderes hay que desterrarlos, esos partidos políticos tienen que ser desterrados. Si es que, y esas Galo, prácticas tienen que ser desterradas. Galo, posiblemente lo que usted señala, esos partidos políticos, pero no son realmente responsabilidad de lo de antaño, sino
que ahora vemos nuevos cuadros que aparecen y que parece que ven en la política la posibilidad de enriquecerse rápidamente. ¿Dónde está su formación política? ¿Dónde están sus principios? No se nota. Y posiblemente los partidos políticos son los que necesitamos que salgan a rescatar y que nos presenten como figuras políticas o que sirvan de algún tipo de tamiz, que filtren algo y diga, ok, estoy presentándole al país no solamente un candidato muy conocido que en redes sociales funciona muy bien, o un artista, un presentador de televisión, gente que lo conoce, sino que hacen el trabajo que tiene que hacer un partido político en el sentido de preparar, de crear convicciones, de generar cuadros que el día de mañana estén preparados políticamente, porque hay muy buenos ejemplos en Estados Unidos, por ejemplo, que tenemos muy cercana esa política y que la vemos, que son partidos tradicionales, pero que esos partidos han hecho un trabajo de ir generando estos cuadros al interior, cosa que nosotros no tenemos aquí. Pero para eso se necesita un sistema político debidamente organizado, un sistema político que promueva la generación de estos liderazgos y no un sistema político que esté secuestrado para beneficio de los grupos de poder. Ese es el gran problema. El concepto del partido político es tal y cual como usted tan acertadamente lo menciona. Sin embargo, nosotros hoy por hoy tenemos que buscar una unidad para cambiar el Ecuador, para sacar adelante el Ecuador. Las organizaciones políticas pueden ser diversas, incluso las visiones políticas pueden ser diversas. Los partidos políticos están conformados por personas. Hay personas buenas y hay personas que no son buenas. Pues invitamos a todas aquellas personas buenas que quieran realmente sacar adelante el Ecuador. El Ecuador tenemos que salvarlo con una unidad nacional. Por eso Piensa Ecuador invita a todas las organizaciones políticas, sociales, a una gran unidad nacional para rescatar al Ecuador, para que los cambios que necesita el Ecuador se ejecuten dentro de un marco de honestidad, de honradez, de una forma profesional y técnica, que permita así, pues, obtener otros resultados. Es claro, si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. Es por eso que esta unidad tiene que dejar de lado visiones políticas, ciertos elementos. Lo importante es tener clara la necesidad de reactivar al país, de crear empleos en el Ecuador, una idea pragmática de gobernar el Ecuador. Yo convoco a una idea muy pragmática, pero para sacar adelante el Ecuador en temas puntuales, en temas de empleo, de trabajo, en temas de salud, en temas de educación. A partir de ahí, se puede definitivamente cambiar al Ecuador, porque como comentábamos, con la educación se trabaja directa e indirectamente en la corrupción. Además de que una justicia que actúe con todos los grupos, que no actúe selectivamente, es fundamental para que se sienta realmente en un ambiente de justicia y así pues cambiemos esta situación crítica en la que está viviendo nuestro país. Ahora, Galo, ¿qué tan madura está la sociedad ecuatoriana para ir generando esas alianzas? Porque las alianzas parece que estuvieran pegados con, como dice mi abuela, con babita. Eso no se pega, no está bien cimentado. Porque llamamos a la alianza, llamamos al trabajo conjunto, colectivo, y al comienzo como todos se suman. Y en Santo Domingo hemos tenido experiencias bien interesantes de que cuando comienzan los procesos electorales, comienza la gente a aglutinarse, a reunirse, y llega todo hasta el momento que hay que elegir a quiénes van a ser los candidatos. Como yo no soy candidato, entonces ya no me conviene la unidad. Y muestras de esas tenemos en el país y en América Latina porque están superpuestos los intereses personales a los intereses de un proyecto político. Porque hace mucho que no escuchamos una propuesta de un proyecto político
serio, formado, que no esté alrededor de individuos, sino alrededor de propuestas. Ya nos pasó con el sueño de el Movimiento Alianza País en un momento determinado. Usted recuerde cómo era, cómo se aglutinaron varios pensadores, varias tendencias políticas, principalmente de izquierda, y estaban maestros y estaban los movimientos políticos de maestros. Y de pronto lo que terminamos teniendo fue un movimiento que estaba alrededor de una sola figura que hasta el día de hoy, según las encuestas, lo que dicen, el que él ponga tiene la venia. Es decir, los ecuatorianos como sociedad, ¿podemos pensar en esa cosa colectiva? Claro que sí. Como emprendedor y por la experiencia de mi vida, he aprendido que de las malas situaciones, de las malas experiencias, hay lecciones para aprender. Y creo que esa es una lección para aprender. Habemos ecuatorianos maduros y serios, con un proyecto político que debe tener alrededor, que debería tener alrededor de un plazo de 20 años para que realmente consolide propuestas y cambios en el Ecuador. Ese proyecto político no debe depender de personas. Ese proyecto, esta unidad del Ecuador, debe estar directamente relacionada con objetivos de corto, mediano y largo plazo, independientemente de las personas que participen. Por eso es que no puede participar cualquiera, no puede haber improvisaciones, tiene que haber seriedad, el proyecto al que está convocando Piensa Ecuador está estructurado en base a elementos técnicos, a elementos de la ciencia social que le permitan al país realmente salir adelante. Y inclusive elementos científicos, porque hablamos de la creación de trabajo, que implica la reactivación tanto de las familias como de la economía en general. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de una lucha contra la corrupción. 4 elementos. Si nosotros estos 4 elementos los centramos o los englobamos en una visión en la que se crea un nuevo orden en el cual la prioridad sean el bienestar, la salud, la educación, el crecimiento, el desarrollo de los ecuatorianos con justicia y equidad social, creo que hemos avanzado bastante. Y no podemos permitir que nadie nos diga que somos pequeños para ser grandes. Creo que los ecuatorianos somos gente madura, habemos gente seria, gente sensata, que quiere lo mejor para el país, para su propia familia y para todos. Porque ese es el ecuatoriano, somos gente noble. Galo, queremos agradecerle esta mañana una vez más por esa entrevista y ese compartir de ideas. Interesante siempre discutirlo con usted. Muchísimas gracias, Galo Cabanilla. Él es director de Piensa Ecuador. A propósito de por dónde debemos ir pensando los ecuatorianos y en estas circunstancias, estamos en un calendario electoral y es interesante ir analizando cómo debemos irnos inclinando, pero para que no sea una cosa de elección a elección, sino más bien proyectos de ciudad, proyectos de territorio que nos permitan ir mejorando las condiciones de todos y de todas. 8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22. Nos vamos con Edwin, tenemos más información en esta mañana. Gracias a usted por seguir con la señal de Saracay.